de este colegio darles la bienvenida a esta mesa de expertos en torno a la Ley 821 de apoyo a personas con discapacidad. Esta Junta incluyó en su programa de gobierno la creación de mesas expertas, que son espacios de reflexión, difusión del conocimiento y laboratorios de ideas con el objetivo de compartir las últimas experiencias en nuestra profesión gracias a profesionales con amplia experiencia. Es por ello por lo que se tomó la iniciativa de organizar la mesa de hoy, reforma judicial de la Ley 821 y su aplicación, ya que tras 3 años de puesta en práctica de esta ley nos preguntamos cuáles son las dificultades y las ventajas que evidenciamos desde el trabajo social en la aplicación de la ley, cuál es el balance que hacemos como profesión. También nos reunimos para reflexionar sobre su impacto en la vida de tantas personas y sus familias. La Ley 821 representa un paso significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de esta jornada contaremos con la presencia de destacadas expertas en este campo, que compartirán sus conocimientos, experiencias y perspectivas sobre cómo esta ley puede ser implementada de manera efectiva y cómo podemos seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva, identificando consecuencias y algunas dificultades de las personas con discapacidad y su familia, así como para los y las profesionales que en ella intervienen. Les invito a participar activamente, plantear preguntas y compartir ideas. Juntos podemos contribuir a que la Ley 821 no solo sea un marco legal, sino una realidad palpable de mejora en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Sin más preámbulos, con mucho orgullo les presento a nuestras expertas, quienes enriquecerán nuestro debate con su valiosa experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar tenemos a doña Lorena Mateo Azubara, fiscal delegada provincial de Civil y Personas con Discapacidad y Mayores. Después tenemos a doña Ana María Azores Castañeda, coordinadora de la Fundación Gaditana de Apoyo a Personas con Discapacidad y Mayores en el ejercicio de su capacidad jurídica. Desde Sevilla nos acompaña doña María Isabel Martínez González, asesora técnica en el programa de salud mental. A mi derecha tenemos a doña Elisabel Belizón Guillén, abogada colaboradora de AFEMEN, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave de la provincia de Cádiz. En esta ocasión representaré en esta mesa a peritos judiciales sociales y ahora es un gran placer para mí dar paso a doña Patricia Bernal Corbalán, vocal de nuestra Junta de Gobierno y trabajadora social de AFEMEN, experimentada y estupenda profesional que hará las funciones de moderadora y que desde aquí agradecemos el trabajo ímprobo que ha tenido para organizar esta mesa. Bueno, pues muchas gracias Maite, muchas gracias a los asistentes, sobre todo a la gente que está aquí presencialmente, que sabemos que cuesta mucho trabajo, a los conectados también online. Y ella es Maite Villaluenga, la presidenta actual de nuestro colegio profesional. Muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, yo soy Patricia Bernal, vocal de la Junta de Gobierno y coordinadora de la Comisión del Tercer Sector en el colegio profesional. Soy trabajadora social de AFEMEN, como bien ha dicho Maite, y el tema que toca hoy me toca muchísimo de cerca. Yo estoy muy orgullosa de esta mesa porque con todas he compartido algo, con todas las ponentes. Y bueno, contenta por este evento, por mi profesión en general y por la particularidad, ¿no? Porque yo llevo 23 años dedicada a la salud mental y esto me toca muy, muy de cerca. Entonces, siendo además el mes de octubre el mes de la salud mental, yo estoy súper orgullosa de pertenecer a esta junta. Aprovecho desde aquí para agradecer a Ana Rosa, que ahí está Irina también, y a Ana Rosa, que son Ana Rosa, la persona que me implicó para pertenecer a este colegio profesional, que era una cosa que yo ya tenía pensado. Me ha venido antes de tiempo, pero aquí estoy, el destino así lo ha querido. Y ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos, para que sepáis, la metodología va a ser un turno de intervención de las compañeras de 10 minutos cada una, que vamos a ir cronometrando. Y a partir de esa hora aproximada, pues se dará 1 hora de turno de palabra a los asistentes
que están aquí. Los online no sé si habrá opción, pero bueno, si hay opción se hará. Y nada, iremos pasando el turno a la gente para que consultéis, entre ellos también espero que haya debate entre los propios ponentes. Y nada, animaros a participar, es un tema complejo, de total actualidad en nuestro ámbito, así que os animo a que participéis con libertad, con ganas y con ganas de aprender y de mejorar la situación. Pues muchas gracias. Doy paso a la primera ponente, que es la fiscal, doña Lorena Mateo. Ya le damos otro nombre. Le damos otro nombre. Tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, agradeceros Maite y Patricia por contar conmigo para esta mesa y agradeceros que hayáis organizado esta mesa, ¿no? Pues porque cualquiera pudiera pensar que después de 3 años esto está todo rodado, ya sabemos todo y esto no es así. Una ley de 3 años es una ley muy joven. Entonces es normal que todavía existan dudas sobre la aplicación de la ley, incluso aquello que se ha llamado como efectos colaterales de la ley 8/21, es decir, efectos que no ha querido la ley 8/21, pero que ha trascendido quizás en el ámbito tributario, en el ámbito social y que tiene repercusión y que seguro que podrá ser objeto de corrección con algún desarrollo normativo que ampare esas situaciones que ahora generan cierta incertidumbre. La ley 8/21 era una ley absolutamente necesaria pues, para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York del año 2006 a la que pertenecía España y bueno, ya era hora de que hubiese una ley que adecuara nuestra normativa pues, a la Convención y ha sido una reforma integral en materia de discapacidad. Decía al principio que efectivamente es una ley muy joven, pero yo quiero pensar que después de estos 3 años al menos habremos pasado esos primeros momentos de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre totalmente lógica, tanto para las familias que tenían el temor de que iban a ocurrir con su situación tras la reforma y también la incertidumbre para los profesionales, porque no solamente nos hemos enfrentado a un cambio de terminología, que ha habido un cambio profundo, un cambio de concepción. Entonces, para poder valorar bien las virtudes de esta nueva ley, es importante echar la mirada atrás para saber lo que teníamos y hacia dónde hemos caminado para ver esas ventajas de la ley. Pues bien, antes de la ley 8/21, las personas eran capaces o incapaces. Y la persona que era incapaz se podría declarar su discapacidad plena, en cuyo caso se le nombraba un tutor, o bien los padres con la patria potestad prorrogada o rehabilitada, y ese tutor o ese padre y madre lo que hacía es sustituir en todo caso la voluntad de la persona con discapacidad. Si la incapacidad era parcial, se le nombraba un curador y el curador sustituiría la voluntad de la persona con discapacidad en aquellos aspectos que se concretasen en la sentencia. Por lo tanto, la situación que nos encontrábamos es que anulábamos la voluntad de la persona con discapacidad y a quien le preguntábamos y a quien recurríamos era a su tutor, a su padre, a su madre o al curador. ¿Qué ocurre? Que esta situación ha cambiado, pues, gracias a Dios. ¿Cuál es la situación que nos encontramos ahora? Ya no hay declaración de incapacidad. Todas las personas tenemos la misma capacidad jurídica. Evidentemente, habrá personas que necesiten apoyos para poder ejercer esa capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Desaparecen, como veis ahí, las figuras del tutor, patria potestad prorrogada o patria potestad rehabilitada. Y aparecen nuevos apoyos. ¿Cuáles son las premisas de esos apoyos? Lo primero, vamos a atender prioritariamente a la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad. La voluntad podrá ser expresa o podrá ser presunta. ¿Cuándo es expresa? Pues cuando nos entrevistamos con la persona con discapacidad y le decimos ¿cómo quieres que se te apoye? ¿Estás bien como estás? ¿Quieres que las cosas cambien? Pero hay veces que no podemos extraer esa voluntad cuando celebramos un juicio. Bueno, pues trataremos de indagar en la voluntad presunta, es decir, cuál fue la trayectoria vital de esa persona con anterioridad para poder saber si aquello que estamos decidiendo era lo que ella quería. ¿Cuál es otra premisa de la reforma? Que estas medidas son constantemente revisables y esto es lógico. Las necesidades de apoyo que puede tener hoy una persona con discapacidad quizás no sea la misma que la que tenga dentro de 5 años o dentro de 10. Es decir, esto está en continuo movimiento, en continua adaptación, lo que es necesario para apoyar a las personas con discapacidad. Y en tercer lugar, que la intensidad de la discapacidad no determina la elección de la medida de apoyo. Es decir, porque la discapacidad sea más intensa, no se va a escoger una medida de apoyo más intensa y seguro que después lo entendéis mejor o me puedo explicar mejor. ¿Cuáles son las medidas de apoyo que prevé actualmente la ley? Pues podemos hacer 3 bloques. Las medidas voluntarias, unas medidas informales, que es la guarda de hecho, y ya medidas judiciales de apoyo. Las medidas voluntarias, bueno, pues cualquier persona puede acudir al notario y puede manifestar cómo quiere
que se le apoye en el caso de que sobrevenga una discapacidad. Esa manifestación de voluntad el notario se la comunica al registro civil y si realmente después se da esa situación de discapacidad, nosotros buscaremos esa manifestación de voluntad y si es suficiente para atender sus necesidades, no hay que hacer nada más. Atenderemos a esa voluntad, deseos y preferencias que ya se quedaron constatadas ante el notario. Pero puede ser que no vayamos al notario a hacer esta manifestación de voluntad, entonces pasaríamos a la siguiente fase, valoraríamos si existe o no existe una guarda de hecho y si esa guarda de hecho es suficiente, eficiente y eficaz. Claro, la guarda de hecho es una de las figuras más destacadas de la nueva ley y a veces incluso la más temida, pero guarda de hecho siempre ha existido, siempre ha habido padres que cuidan de sus hijos, hijos que cuidan de los padres, hermanos que se cuidan entre sí. Siempre ha existido. Lo que hace ahora la ley es reconocer esa situación, es decir, amparar a aquellas personas que cuidaban de sus familiares y no tenían necesidad de acudir al juzgado para nada. La guarda de hecho puede funcionar como medida de apoyo o no funcionar, es decir, a veces cubre todas las necesidades de la persona con discapacidad y habrá veces que a lo mejor es insuficiente, es conflictiva porque existan varios guardadores y entre ellos no se pongan de acuerdo y no funcione porque no progresa ese apoyo o no es bueno ese apoyo o simplemente la persona no tiene guardador de hecho. En ese caso descartaríamos la guarda de hecho como una figura de apoyo. Por tanto, descartadas las medidas voluntarias, descartada la guarda de hecho es cuando nos plantearíamos la constitución de unas medidas judiciales de apoyo. ¿Y cuáles son las medidas judiciales de apoyo? Pues tendríamos la curatela asistencial o representativa y el defensor judicial. La curatela asistencial o representativa en el caso de que fuese necesario un apoyo más duradero en el tiempo y el defensor judicial son apoyos puntuales, aunque sean recurrentes. Es una buena figura quizá la del defensor judicial pues, para los casos de salud mental. La curatela... ¿Qué? Eso que va bien en su estabilidad. Exactamente. Entonces, la curatela asistencial, el curador lo que haría es acompañar en la toma de decisiones a la persona con discapacidad. En el caso de que fuese representativa, que es una excepción en la ley, porque cuando se atribuye funciones representativas a un curador, sí que le vamos a preguntar al curador qué es lo que cree mejor. Le vamos a privar de la voluntad de la persona con discapacidad, le va a representar en su voluntad. Entonces sí que se prevé una medida como excepcional, porque lo que antes era norma general, que el tutor o el padre podía sustituir siempre la voluntad, ahora es la excepción. De ahí que tengamos pues muy limitadas las posibilidades, que a veces es necesario, pero se limita a aquellos casos absolutamente necesarios. ¿Qué hay que tener en cuenta con estas medidas? Bueno, que son totalmente compatibles entre sí. Es decir, que puede haber un guardador junto con un curador con medidas voluntarias, un defensor con un guardador, puede haber dos guardadores, puede haber dos defensores, puede haber un curador asistencial y un curador representativo, y después dentro de cada medida le podemos dotar de mayor o de menor intensidad, con lo que decía antes, con las funciones representativas. Y aquí me remonto a lo que dije antes. Cuando elegimos una medida de apoyo, no valoramos la intensidad de la discapacidad. Por ejemplo, puede haber una persona que esté encamada, que no puede hablar, que no pueda transmitir su voluntad y le funciona perfectamente una guarda de hecho, porque aquel que le cuida no necesita más. Y puede haber personas, que seguro que después Ana nos lo podrá contar, que tienen cierta habilidad para moverse en la sociedad, pero necesita ciertos apoyos económicos, jurídicos, administrativos, pero no tiene a nadie. No tiene a nadie que ejerza ese apoyo, o que el que tenía la persona, o la persona que tenía, no le era suficiente, no la atendía debidamente. Y puede ser que en ese caso sí sea necesaria una curatela incluso con funciones representativas. Por eso decía que la intensidad del apoyo no dependía de la intensidad de la discapacidad, sino de la necesidad que tenga el discapaz pues a la hora de moverse en el tráfico económico, jurídico o sanitario. No sé cómo voy bien, ¿no? Sí, te quedan un par de minutos. Vale. Actualmente, y a grosso modo, ¿cuáles son los dos procedimientos que nos podemos encontrar ahora en el juzgado? Hay procedimientos de revisión de todos aquellos sentencias de discapacidad que se dictaron con anterioridad a la Ley 8/21 y los procedimientos que nos encontremos nuevos que se han iniciado después de la Ley 8/21. En cuanto a los procedimientos anteriores, bueno, tenemos por la ley 8/21 nos dijo que teníamos 3 años para revisar todas aquellas sentencias de incapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar sin efecto la declaración de incapacidad, tenemos que dejar sin efecto el nombramiento del tutor o de patria potestad prorrogada o rehabilitada.
y adoptar la medida más adecuada, pero dentro del marco actual. Es cierto que ya pasaron 3 años, pasó el 3 de septiembre de 2024, es absolutamente imposible revisar todas las sentencias de incapacidad. Es más que previsible que ese plazo se prorrogue y se parece ser que va a ser hasta el 2029, pero claro, pero yo lo que quiero decir es que hay que transmitir tranquilidad a aquellos padres o a aquellos tutores a los que todavía no se le ha revisado la sentencia, porque puede haber alguien que desde el desconocimiento de una mala información y diga, bueno, si ya han pasado los 3 años, usted ya no puede ser, porque la ley decía, el tutor o el padre va a ser curador representativo hasta que no se le revise. Ya está funcionando, pero puede venir alguien y decir, bueno, usted tenía 3 años para revisar, usted ya no tiene para mí consideración de curador. Bueno, pues eso es absolutamente equivocado. Estas personas seguirán siendo curadores hasta que podamos revisar su procedimiento, ¿vale? Y los otros procedimientos, bueno, los que están vivos, los que se inician a partir de ahora, y como me queda un minuto y no me quiero dejar... Yo te presto dos, venga. Quiero que acabe. Sí, no, por favor, yo te presto dos. Bueno, incluso yo, porque es más interesante lo que ella está diciendo, y es mucho de lo que está contando repetido. Sigue. Bueno, pues nada, lo que yo quería decir es que los procedimientos actuales, ¿quién puede ir al juzgado a pedir una medida de apoyo? Pues porque entiende que no es suficiente la guarda de hecho que ejerce o porque entiende que es una persona en situación de vulnerabilidad que necesita un apoyo judicial. Pues está legitimado los cónyuges o quienes tienen una situación asimilada que no esté separado, evidentemente, los ascendientes, descendientes, los hermanos y el fiscal. Nadie más está legitimado, es decir, que si tenemos a un tío, a un primo, a un vecino que tenga un íntimo vínculo familiar, no puede ir a solicitar la medida de apoyo, con lo cual tendrá que recurrir a Fiscalía para que nosotros seamos quienes iniciemos. La competencia también es importante porque sabemos que tendremos que dirigirnos siempre al juzgado donde resida la persona con discapacidad. Y en lo último, en lo que me quiero detener, no tardo más, es en la documentación necesaria. Y seguro que esto va a ser objeto de debate porque me consta que van a hablar mis compañeras de mesa sobre ese tema. Para abrir cualquier procedimiento judicial, la Ley 8/21 dispuso que la solicitud del escrito que se presente en el juzgado solicitando lo que se tenga bien tiene que ir acompañada de un informe médico, yo pongo médico y social, pero realmente la ley pone informe médico pericial y un informe social también pericial. Esto es absolutamente necesario. El informe médico que nos va a decir la situación clínica en la que se encuentra la persona con discapacidad. Eso pasará al médico forense, el médico forense nos indicará en qué aspecto de su vida necesita apoyos y qué tipo de apoyo es, si puede ser un apoyo asistencial o necesita un apoyo representativo. Y después está pues, el informe social, que es absolutamente protagonista en la Ley 8/21, que yo no quiero decir nada, pero ya Fiscalía sabía que era súper importante antes de la Ley 8/21, se pedía porque siempre lo hemos siempre necesitado. Lo que pasa es que ahora es preceptivo para abrir el procedimiento. En ese informe social es el motor de nuestro trabajo, es decir, vosotros en esos informes nos explicáis de forma imparcial una realidad en la que se encuentra la persona con discapacidad. Oye, pues esta persona se encuentra estupendamente, está siendo cuidado por sus familiares, pues maravilloso, cierro el expediente, está bien atendido, si cambia la cosa, me lo decís, o no, esta persona está en una situación de vulnerabilidad porque quien le cuida no lo hace debidamente o no se le atiende sanitariamente o sus bienes están siendo manipulados y no accede a los recursos que pueda pues porque no hay una buena gestión. Todo eso nos lo transmitís vosotros con vuestras entrevistas, la forma que tengáis de llegar a la conclusión de ese informe. Ya digo yo que esto lo dice la Ley 8/21, pero que Fiscalía, que llevo ya unos cuantos años en la sección de discapacidad, es la mayoría de los casos que abrimos en Fiscalía es a partir de un informe de un trabajador social. Un trabajador social del ayuntamiento, de las residencias, de cualquier unidad a la que estéis adscrito en ese momento. Y no hay una situación de vulnerabilidad que pone en marcha nuestro trabajo. Entonces yo nomás que me quedo aquí para terminar, que muchas gracias, que son maravillosos por estos informes que son nuestros ojos y, bueno, como he dicho, el motor de nuestro trabajo. Muchas gracias. Si me permitís, porque la siguiente soy yo. Sí. Venga, pues esta era tu pen, ¿no? Sí, vamos a cerrarlo, exacto. Y sacarlo bien para que no se pierda información. Entiendo que es Sí. Sácalo, sí. Chicos, eso me parece que
Ana Flores Vamos Caballero, a ver. ¿Cuándo es? coordinadora de la Fundación Galeana de Apoyo Sí. a personas con discapacidad mayor en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Qué nombre más largo? Pues sí. Tú ya lo conocías. Y esto ya lo conocía, y ellos también. Así que, Ana, adelante cuando quieras. Te pongo Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo en estos 10 minutos voy a intentar contaros quiénes somos, cómo funcionamos, aunque sé que muchas de vosotras me imagino que ya nos conocemos, aunque no personalmente, seguro que hemos hablado por teléfono en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, hay una parte que Lorena lo ha contado, pero yo quería hacer un poquillo de datos informativos de lo que éramos antes. Nosotros en el 2004, cuando antes los familiares de las personas con enfermedad mental se planteaban que qué iba a pasar con su familiar cuando ellos no estuvieran, y cuando había una responsabilidad pública sobre aquellas personas con discapacidad que no tenían familia, pues recuerdo que en aquellos momentos era el delegado territorial quien asumía, o el consejero era el que asumía el cargo, ¿no? Entonces a raíz de ahí se empiezan con la creación de las fundaciones en ese momento de tutela. Y como la nuestra, existen en todas las provincias de Andalucía, bueno, con alguna excepción que no viene al caso ahora mismo. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues se forman las mismas fundaciones como las de Cádiz, que están en todas las provincias, con las diputaciones provinciales, con la Junta de Andalucía como patrono y FAISEN como sectores públicos y AFEMEN, en nuestro caso, como entidad pues colaboradora y muy cercana en el trabajo con las personas, fundamentalmente con la enfermedad mental. Nosotros no solo asumimos personas con enfermedad mental, asumimos personas con deterioro cognitivo, tipo Alzheimer, y discapacidad intelectual. Son los 3 colectivos que nosotros asumimos. Pero es verdad que el origen de esto, en esta función, sale y surge por la enfermedad mental, ¿no? En ese momento la finalidad pues era asumir los cargos que por sentencia judicial se nos daban: tutelas, curatelas, defensas judiciales y administración de bienes como medida cautelar. Obviamente con la reforma, con la ley 8/21, yo destaco 3 cuestiones fundamentales, ¿no? El avance en derechos para personas con discapacidad, que creo que es fundamental y que se ha tardado casi 15 años en que se pusiera en funcionamiento. Implica obviamente la eliminación de la incapacidad o de la modificación de la capacidad, y sobre todo yo creo que es exigible que se pongan todos los medios para que las personas con discapacidad tengan una manera de comunicarse en esa capacidad jurídica con la administración pública de cara a cualquier exigencia que se tenga para pedir un derecho, ¿no? Y entonces hay que ponerle los medios. Si una persona es sordomuda, pues tendrá que tener, para poderse relacionar con la administración pública, un señor que te hable el lenguaje de signos y que se le pueda ayudar a comunicarse, o que la administración tenga un personal profesional que pueda relacionarse. Digo eso como un mínimo ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esas son 3 capacidades, y todo esto va encaminado obviamente al desarrollo pleno de la personalidad y del desenvolvimiento jurídico, porque aquí siempre hablamos de la capacidad jurídica. Nosotros no somos una fundación de apoyo para cruzar la calle, somos una fundación de apoyo para ayudarte en esa toma de decisión de esa capacidad jurídica que por tu discapacidad no puedes ejercer, ¿no? De ahí lo fundamental que sea atendiendo a la voluntad, a los deseos y a la preferencia de la persona a la que se le presta el apoyo. ¿Qué nos lleva a nosotros a la Fundación esta reforma? Bueno, pues la modificación de nuestros estatutos, la modificación del nombre, la modificación de la inscripción en nuestros registros públicos, y se abre lo que Lorena ha estado contando, un proceso de revisión de todos los expedientes que nosotros tenemos por resolución judicial. Todo este proceso se publica en la Dirección General de Justicia, en el registro de fundaciones, en la Dirección General de Discapacidad, y los objetivos nuestros, pues, proteger y defender los intereses de las personas adultas, porque menores lo lleva el Departamento de Menores de la Junta. Muchas veces nos llaman: oye, es que usted lleva el tema de menores. Nosotros no llevamos tema de menores, solamente llevamos de personas adultas que necesitan esa medida de apoyo judicial.
velar por sus condiciones de vida y de dignidad, promover el respeto también desde la Fundación y sensibilizar en otros colectivos al respeto a estas personas con discapacidad. Con lo cual nosotros nos encontramos con 3 instituciones que, aunque Lorena estaba hablando de las medidas voluntarias, que cuando una persona va al notario, y la guarda de hecho es una figura, una institución de medida de apoyo judicial, para nosotros, la guarda de hecho no lo es judicial, perdóname, no es judicial, es una medida de apoyo, de hecho no la tengo. Nosotros lo que sí se nos asigna son las curatelas asistenciales y la curatela representativa y la defensa judicial. Defensa judicial que es distinta a la defensa judicial que se nos asignaba anteriormente en los procedimientos. Cuando nosotros se nos asignaba anteriormente el procedimiento de una defensa judicial se hacía porque velábamos por los intereses de la persona supuestamente que iba a ser incapacitada durante el tiempo que duraba el procedimiento judicial. La defensa judicial de ahora consiste, con la reforma, a nosotros se nos asignan para momentos muy concretos y en actuaciones muy concretas. Defensor judicial para un ingreso involuntario, defensor judicial para una aceptación de herencia, defensa judicial para un tratamiento concreto durante un tiempo determinado, en fin. Una vez acabado el procedimiento. Una vez acabado el procedimiento. También se nos nombran defensores durante el procedimiento. También. Yo creo que el error de esta ley es que se nos nombran los mismos. Utilizan el mismo nombre para 2 cosas Claro, distintas. son una de las cosas que la ley, a nuestro entender, y yo creo que muchos profesionales a lo mejor podemos coincidir en eso, es que se han utilizado los mismos términos para distintas funciones, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos asumiendo. Se pueden mejorar, se pueden mejorar. Pero sí es verdad que a los que nosotros se nos está asignando las curatelas representativas, fundamentalmente para, aunque la filosofía de esta entidad, y eso lo hemos en el seno de la Fundación, porque una cosa es el patronato de la Fundación, que son los patronos, pero después tenemos una comisión técnica en la que participamos algunos de los miembros que estamos en esta comisión. Lo que intentamos siempre es poner en el centro a la persona, y aunque nosotros hubiésemos tenido la tutela de determinados usuarios, siempre hemos consensuado con ellos las decisiones. Es verdad que hay algunos casos en los que prácticamente es imposible por la discapacidad o por la enfermedad. Una señora con Alzheimer es muy complicado, pero si hablamos en el contexto de la salud mental, sí que hemos intentado siempre, por lo menos en algunas veces lo hemos conseguido, y si no hemos tenido que tomar la decisión finalmente nosotros, pero siempre hemos tenido que intentar y hemos intentado y se ha conseguido consensuar con las personas con discapacidad y concretamente con las personas con un trastorno mental grave ese acuerdo para llegar a un fin en concreto, ¿no? Y es pues, conseguir lo que en su vida diaria precisa para que tenga la mejor atención posible. Nosotros trabajamos en 3 áreas de intervención: el área personal y social, que es ese seguimiento, acompañamiento, citas médicas, todo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana en lo diario y personal. Gestionar la dependencia con las compañeras, con vosotras, que sois nuestro bastón a la hora de gestionar los trámites de dependencia para algunas de estas personas que tienen después un servicio de ayuda a domicilio o el trámite de centro, etc. Después nos encontramos con el área jurídica, que es nuestra relación con el juzgado cuando ya tenemos el cargo, inventario de bienes, rendición de cuentas. Muchos de ellos tienen otros procedimientos judiciales independientemente de los procedimientos de medida de apoyo judicial. Tienen delitos penales, juicios por violencia, procedimientos laborales porque han tenido un negocio y ahora resulta que tienen despidos de trabajadores. En fin, toda esa es la relación jurídica dentro del área que trabajamos con nuestras personas asignadas, ¿no? Y luego el área económica, pues ahí están desde la gestión de las pensiones, el dinero diario que vienen a recibir a la oficina, la compra de ropa, todo lo que tiene que ver con su patrimonio, la compra, la venta de inmuebles, de aceptaciones de herencia, todo lo que tiene que ver con el patrimonio de las personas que tenemos asignadas. Y bueno, luego lo que tenemos en nuestro plan de actuación, pues que vivimos de un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto, quien nos lo facilite y nos lo permite,
pues es la administración pública, que son los tres grandes dotadores de recursos a la Fundación. La Junta de Andalucía, a través de la concurrencia no competitiva, la Diputación Provincial de Cádiz y FAISEN, que también son las tres entidades que asumen la financiación de manera solidaria, por aquello de que son las que están asumiendo de manera responsable los cargos de aquellas personas que no tienen familia o las familias no son las personas adecuadas para atender esto. Os pongo aquí un poco el nivel y unos datos nuestros, ¿no? Nosotros estamos atendiendo ahora 405 expedientes, esos son fechas de agosto. ¿Ya se ha pasado los 400? Ya hemos pasado los 400 y estos no son datos actuales, que se da, pero quiero que veáis una cosa, y es que seguimos teniendo tutelas porque obviamente todavía los procedimientos se están revisando, pero vais viendo que se va disminuyendo y va aumentando las curatelas. Esto siempre ha sido una filosofía de la Fundación, incluso antes de la reforma. Es decir, nosotros siempre pretendíamos que cuando informábamos a los juzgados de qué era lo que necesitaba la persona incapacitada, fuese una incapacidad a la carta, no privarla totalmente de su derecho a decidir. Y siempre ha sido un objetivo nuestro que las tutelas fuesen disminuyendo y las curatelas siempre fuesen aumentando. Ahora, pues obviamente, por ley es así y debe ser así. Sí, curioso, te guarda de hecho, están todas en el mismo número. Perdón. Me voy hacia detrás. Ay, que estoy aquí dándole al ratón. ¿Guarda de hecho? Sí, porque esa guarda de hecho no es la guarda de hecho judicial. Esa guarda de hecho es una guarda de hecho que la Junta de Andalucía, cuando tú tienes que renovar, y lo sabéis vosotras muchas de ellas, que cuando tenéis que renovar las no contributivas, te piden un guardador de hecho para una persona que no tenga familia. Cosa que muchas de nosotras sabemos que no entendemos ni comprendemos cuando la persona no tiene ningún tipo de discapacidad. Con una discapacidad, pero que no tiene nada que le impida tomar la decisión por sí mismo y que pueda ser. Pero la administración obliga a tener un guardador de hecho. Pues cuando tenemos esas 10 guardas de hecho, de 10 personas, que seguimos siendo sus guardadores de hecho, de cara a la pensión no contributiva. Esa es la guarda de hecho. Pero en realidad ellos vienen y nos cuentan cuando hay que renovarle la PNC y tal, pero ellos tienen una vida perfectamente autónoma y que en ningún momento tienen ninguna medida de apoyo. La mayoría suele estar en algún recurso residencial de FAISEN, ¿vale? Pero seguimos siendo sus guardadores de hecho, ¿vale? Sí. Yo te diría una cosa, que eso que se refleja ahí de 10 guardas de hecho y muchas curatelas, esto es la excepción. Pero sí, porque ella representa la excepción, porque los casos que le llegan a la gente, que seguramente lo expliques y no te quiero... No, que va para nada. No, lo normal es que no existan tantas curatelas. Lo que pasa es que los casos que le llegan a ella, pues evidentemente son personas que no tienen una red familiar, que no tienen ni curatelas representativas, que aquí se dan muchas. Claro, mira, lo vamos a ver para que veáis esto. Es otra realidad, ¿no? Pero claro, efectivamente. No la salud mental. No. Es la participación que tiene la Fundación, porque está trabajando con personas que no tienen red de apoyo. Porque le llega lo que le llega. Porque no tienen guardadores. Mira, porque tengáis un mapa así un poquito de datos, nosotros seguimos teniendo tutelas, las curatelas que son las que van creciendo, y los azules son los hombres y las rojas son las mujeres. Es verdad que dependiendo de... Es curioso, sí, es interesante el dato. Hay muchos más hombres con medidas de apoyo judicial que mujeres. En tutelas, obviamente van bajando, pero siempre ha habido más hombres que mujeres. Y sin embargo, donde hay más mujeres es en el procedimiento de defensa judicial para una cosa puntual y concreta en un momento determinado. Pues esto a lo mejor puede servir de interpretación. Sí. Este es el cuadro según el tipo de discapacidad. Ahora mismo física no tenemos ninguna, psíquica la mayoría son hombres y la mayoría de los usuarios nuestros son trastornos mentales graves. El deterioro cognitivo también existe y la discapacidad intelectual también existe. Existen otras fundaciones que asumen la curatela
representativa de personas con discapacidad intelectual, como AFANA, ASANSUR, pero ellos solamente asumen los que tienen en sus propios centros residenciales y muchas veces nosotros tenemos a algunos de sus residentes, porque el caso puede ser un poco más complejo o porque ya lo teníamos de antes, en fin. Pero hablando del tipo del tipo de discapacidad, del tipo de grado, ¿por qué tenemos curatelas más representativas? Donde más la tenemos precisamente en personas con trastorno mental grave. ¿Vale? Y luego también esto es muy interesante, y es el lugar de residencia. Quiero que veáis y que os fijáis que cada vez crecen más los que viven en su domicilio. Ya no hay tantas institucionalizaciones, aunque sí que siguen existiendo, pero cada vez más hay personas que viven en sus domicilios. ¿Por qué? Porque hay personas que son más jóvenes, que necesitan medidas de apoyo judicial, quizás porque hay personas con trastorno mental grave, en este caso por el colectivo que más atendemos, que son personas jóvenes, pero que pueden vivir en su domicilio, pero que necesitan más apoyo judicial para determinadas decisiones. Y no solo judicial, medidas de apoyo para favorecer el que siga manteniéndose en su domicilio. Sí, y bueno, ya está. ¿Algo importante? Sí, nada, esto es datos de nuestro. Y lo que sí deciros es que para nosotros la reforma, como todas las normas nuevas, igual que cuando salió la ley de dependencia, decíamos todo qué bonita la ley de dependencia, pero necesita recursos. De autonomía personal. Recursos. Es que Entonces, esta ley pone en el centro a la persona con discapacidad, pero ese acompañamiento necesita de cercanía. Y esa cercanía se puede dar si efectivamente se tienen los recursos necesarios para poder darlo. Entonces, yo creo que tenemos todavía un largo recorrido, muchísimo, pero que evidentemente desde el punto de vista de las personas que trabajamos en la Fundación era fundamental que esto se llevara a cabo. Pero sí es cierto que necesita todavía muchos recursos y también mucha concienciación de muchos sectores, del sector bancario, del sector de determinadas administraciones públicas o determinados funcionarios de la administración pública que parece que están encasillados y que les cuesta trabajo entender que no es necesario tener un jurado representativo y que puede ir el guardador de hecho con la persona con discapacidad para tomar una decisión. Los bancos, pues bueno, los bancos ya están un poquito más... Pero todas estas cuestiones es verdad que son importantes. Y si ya nos metemos en el melón de los ingresos involuntarios, pues ahí esta es otra jornada. De ingresos involuntarios ya sería otra jornada. Muchísimas gracias a todos. Que te ayudo. ¿te ayudamos? Sí, espera, que te quito yo también. Vale. Bueno, y ahora en el turno de... Vamos, yo presento porque la gente, sobre todo la gente que está conectada online, por aquí, porque aquí a lo mejor ubicáis mejor, sepa cómo va el orden, ¿no? Ahora presentamos a María Isabel Martínez González, asesora técnica del programa de salud mental del SAS. Nada, adelante. De la consejería. Pero de la consejería. Es verdad, lo has dicho en el vídeo varias veces, y es verdad que yo he notado el cambio y sé que hay una diferencia entre SAS y consejero. Empezamos. Bien, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, los que estáis fuera los todos, porque aquí solo vamos todas. Llamativo para variar. Gracias a la Junta de Gobierno de este colegio por invitarme a venir a la tierra que a mí me apasiona, ¿no? Y para hacer algo que también me apasiona, que es hablar de trabajo social. Entonces, quien me conoce sabe que yo soy muy crítica y soy crítica con la profesión y soy crítica con el entorno en general, ¿no? Porque creo que es la única manera que tenemos de mejorar. Yo he intentado hacer lo que es un análisis de las dificultades que ha habido en la implantación de la ley, ¿no? ¿Cómo estamos? Vale. Bueno, la parte de que ya se ha hablado, de dónde viene esto y de la Convención de Personas con Discapacidad, bueno, eso ya está más que hablado. Yo voy a contar un poco el análisis que yo he intentado hacer.
Hablamos de que consiste en el apoyo, no en sustituir la capacidad, y que no es que sean bastante o capaces o incapaces, sino que necesitan determinada ayuda, ¿no? Entonces, solo haciendo un buen análisis se podrá tomar una buena decisión, y solo haciendo un buen análisis de la situación de la persona que tienen los fiscales delante, podrán decidir qué es lo que realmente precisan hacer. No sé dónde está el... Ahora. ¿Qué cambia? Bueno, ya hemos visto lo que cambia, que ya no hay incapaces, que ya no hay tutelas completas, que hay nuevas regulaciones y bueno, pues está ahí. Luego os dejo si queréis la presentación, porque lo que no quiero es enrollarme. A mí me gustaría mucho que luego pudiéramos debatir, porque hay varias partes que sí me interesan. Cambia la ley hipotecaria, cambia el registro civil, cambia que pueden ejercer sus derechos como personas civiles por sí solos con determinados apoyos, se modifican disposiciones del Código Civil, del Código Penal, perdón, ¿vale? Y también se modifican determinados artículos del Código de Comercio. Pero eso, en la realidad, luego genera muchísimas dificultades en el día a día, porque los señores bancarios, los señores de las entidades donde nuestras personas que trabajamos con ellas, que tienen una discapacidad y que tienen determinadas medidas de apoyo, no entienden que esa persona es la que tiene que firmar con el asesoramiento de la otra, salvo que tenga la firma delegada y demás. Pero todas esas dificultades siguen surgiendo en el día a día de estas personas, con lo cual algo que debía de haberse modificado ya no se ha hecho. Es cierto que no está en nuestra mano, pero bueno. También cambia la ley del notariado, en determinados articulados, que eso yo no voy a entrar en la parte que no es mía, pero bueno. Y se elimina sobre todo la capacidad jurídica y la diferencia que se establece en la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, que creo que es muy importante, porque todos tenemos una capacidad de hacer las cosas. Otra cosa es que luego necesitemos, vuelvo a lo mismo, determinada ayuda. Pero es que si nos planteamos algo, que creo que los trabajadores sociales para eso somos un poco los especialistas, que alguien me diga quién es capaz por sí solo o por sí sola de desarrollar todas las actividades de su vida diaria. Y ninguno nos tenemos que presentar ante un fiscal para nada. Entonces, creo que habría que echarle un pensado a eso, ¿no? Y realmente plantear ante los sistemas jurídicos a quien de verdad va a necesitar eso, porque estamos saturando los sistemas, porque todos tiramos de información en la familia, tengo que incapacitarlo, pero además tengo que incapacitarlo. Con algo además que creo que está mal entendido, y es que todas las familias lo que quieren es eximir la responsabilidad penal por si hace algo que no, Claro. no, que esto no está para eso, ¿no? Creo que hay que hacer un poco de pedagogía de la ley, ¿vale? Esta ley vino en plena pandemia a nosotros, y con la pandemia vino el teletrabajo y vieron muchas otras historias, y yo, con todo el respeto y todo el cariño, pero planteo una cosa, de verdad, nosotras que trabajamos en el día a día y que para nosotros la entrevista es tan fundamental, desde cómo se comporta un paciente, cómo suda, cómo se mueve, cómo huele, cómo todo, se puede valorar por una videoconferencia eso en plenitud. ¿Y quién hace eso? ¿A qué te refieres? Perdona, si te estás refiriendo a mí. Yo voy a tener un wiki y me siento en la mesa. Claro, no, pero me planteo, a muchas personas a las que se lleva ante la autoridad judicial para que se determine su capacidad y las medidas de apoyo que van a precisar, como no quieren ir, como están institucionalizadas, como muchas otras cosas, se hace por videoconferencia. La entrevista judicial se está refiriendo. Sí, pero bueno, eso Me preocupa, son a mí, casos excepcionales. Son casos muy excepcionales. que no me puedo acusar, vengo a plantear cuestiones que me cuestionan. Claro. Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Bueno, es muy excepcional. Entonces, parece que se desconfía de los familiares también, porque tienen que presentar más a menudo informes, están como parece, que están más cuestionados. A mí me parece que cualquier medida de seguridad es insuficiente siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas o los guardadores de hecho o las familias a veces se sienten un poco como incómodas, un poco violentas, porque parece que ahora como que se les pide más cuenta que antes, cosa que yo vuelvo a decir, a mí cualquier medida de seguridad me parece insuficiente siempre, porque estamos hablando de personas muy vulnerables normalmente, ¿no?
creo que más allá de eliminar preocupaciones, a veces con las leyes generamos más, porque vuelvo a lo mismo, creo que se ha hecho poca pedagogía, poca información, poca explicación, y que estamos dando por hecho cosas que las personas que tienen a su cargo una persona con discapacidad como que no tienen claro, ¿no? Teóricamente todos los juzgados deberían de haber implantado la figura del facilitador, pero yo pregunto cuántos hay. Pues yo me hago la misma pregunta que Ana. ¿Dónde están los recursos? Claro, sí, estoy de acuerdo. Quiero decir que esto no es aquí, sino en general, ¿no? Es cierto que no tenemos recursos, ¿vale? Pero es que eso debería de estar y no está, ¿no? Y es algo que ha pasado. Pasa como cuando hablábamos de la ley de autonomía personal, es que la parte de la ley de dependencia, ¿no? Y la de la promoción de la autonomía personal, donde nos lo dejamos puesto, es igual, ¿no? En la parte de los recursos, desde la Consejería de Salud estamos intentando trabajar, y es algo que vamos con bastante lentitud, y esto es mi culpa, porque vuelvo a decir, yo soy muy crítica, creo que con todo, en establecer un censo de las personas con medidas de apoyo con problemas de salud mental, porque nos hemos encontrado un grave problema, y es que esas personas, cuando salen de los largos ingresos de San Juan de Dios o de otras instituciones, si además estaban previamente en situación de calle, es muy complicado porque vuelven a la situación de calle, y necesitamos poder contactar con las entidades para trabajar un poco ahí en conjunto. Pues estamos trabajándolo y bueno, vamos a intentarlo, porque creo que esa comunicación entre administraciones es necesaria, y creo que debemos de trabajar por ello, ¿vale? Yo antes trabajaba en un espacio que defendía un poco garantizaba y hacía la defensa de los derechos fundamentales de los pacientes con problemas de salud mental. Ahora ya eso está un poco parado hasta que vuelvan a retomarlo. Pero sí que es cierto que nos habían llegado casos de personas que habían perdido herencias, de que estaban en paradero desconocido a la salida de determinados recursos institucionales, y era muy complicado trabajar con ellos. Entonces vuelvo a abogar otra vez de nuevo, porque todas las personas que estamos en esta mesa y que representamos de algún modo una parte, nos sentamos a trabajar de manera muy, muy coordinada, porque si no trabajamos coordinados no vamos a ir a ningún sitio. Creo que queda mucho, más que todo por hacer en este ámbito. Creo que hay que educar también a los propios profesionales, porque tú llegas a cualquier institución, a cualquier centro, y te dicen: lo que hay que hacer es incapacitarlos. ¿Dónde vas? Tenemos que capacitarlos, vamos a pararnos. Hay que trabajar mucho, ya lo había comentado, la parte del ingreso involuntario. Casi todos los pacientes de salud mental son ingresos involuntarios. Sí que es cierto que la garantía judicial no se ha perdido, que se revisan inmediatamente entre las 24 y 48 horas, que se hace rigurosísimamente, y es de justicia decirlo. Pero bueno, ¿por qué hay que recurrir al ingreso involuntario de la manera tan exagerada que estamos recurriendo? De verdad, esas personas no se pueden tratar ni trabajar con ellas de otra manera. Creo que habría que también darle una vuelta, ¿no? Hay dos figuras cuando yo he estado revisando la ley, que son los poderes notariales preventivos, que no tengo mucha información al respecto, pero que yo casi ni lo conocía, y creo que a mí además me ha llamado mucho la atención, porque a nivel privado y personal me interesa mucho saber que voy a poder establecer, es como para los que trabajamos en salud, nuestra voluntad vital en salud, pero a nivel civil, ¿no? Ninguno se nos va a ocurrir ir a hacer un poder notarial para decir: oiga, que el día que yo no esté bien puedo hacer esto. Y además es otra cosa que con las personas con problemas de salud mental sería súper interesante trabajar, porque en el momento en que están lúcidos, y sabemos que oscilan muchísimo, algunos incluso nos lo ha pedido: porque yo no puedo decidir cuando estoy bien qué pueden hacer conmigo cuando no lo estén. Sí, sobre todo porque cuando alguno de ellos está bien, está muy bien. Claro, entonces esa parte yo creo que sería muy interesante, descargaría mucho el pedir otro tipo de medidas de apoyo absolutamente innecesarias, y que serían muy útiles en el momento de decir: ahora que estoy bien, quiero que cuando me dé un brote me ingresen, no me ingresen, me aten, no me aten, me mediquen, no me mediquen. De hecho, es la medida prioritaria que se establece en orden de relación, las medidas voluntarias, las que uno quiere en el futuro si llega a ese caso. Entonces, y la parte de que más las voluntades sanitarias, que se pasan sanitarias para todos los ámbitos de la vida. Entonces me parece que sería muy interesante también poder fomentar y exponer de algún modo las bondades, ¿no? Porque a la gente, si no se le cuenta lo bueno que tiene el sistema, creo que también se pierde, ¿no?
eso, hay una tremenda indefensión de las personas con problemas de salud mental en las propias instituciones sanitarias, en los propios centros, porque desconocemos sus derechos y los estamos vulnerando desde la propia administración. Esto me puede costar muy caro, pero es que creo que es cierto, hasta en otros muchos entes. Como resulta que es que no puede decidir por sí mismo, pues ya tengo permiso para saltármelo todo. No. Creo que la persona que tiene una apoyo, una ayuda para su gestión diaria, necesita precisamente todo lo contrario, es que se respete con muchísima más exquisitez de la que se está respetando sus derechos y sus principios. Los pacientes y las personas de las asociaciones que trabajan con nosotros nos dicen las barbaridades que sufren a diario y desde... tenemos relatos de personas que nos cuentan su ingreso o que nos cuentan su transitar por la administración pública y es escalofriante, de verdad, cómo podemos estar asistiendo a eso con la más absoluta normalidad, ¿no? No me parece. Trabajando, y con el caso de era algo que os quería contar con especial empeño, porque sigo sin ver solución. Un minutito. Perfecto, me viene genial. Me encontré con que... me voy para atrás. Bueno, una compañera mía era la tutora en su momento de su hermana con una gran discapacidad y llegó la pandemia y nos fuimos a la administración electrónica. Bueno, pues ninguna persona que no tenga, o sea, que tenga medidas de apoyo puede tener un certificado digital. Eso no es cierto. Con la reforma. Con la reforma, sí. A ver, Con la reforma sí antes no. Ah. ¿la reforma de cuándo? Claro, es que la pandemia fue antes. En el Claro, 20. estoy hablando de la- hablando de antes. Claro, estoy hablando de la pandemia. Y eso llegó al defensor del pueblo. Vale. Llegó al defensor del pueblo y se encontró con que la persona no puede tener certificado por sí sola, pero su tutor tampoco, porque el certificado es una cuestión personalísima. Entonces, eso, hasta donde yo sé, siguen sin poder tenerlo, salvo que vayas y no cuentes que tienes una... O que te han revisado la sentencia. Estoy dando la espalda. O que te han revisado y han dicho que tienes una vara de hecho. Vale, pero todos los demás, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo se relacionan con la administración? Sí, sí, ¿Qué es un hacemos? problema, O sea, eso se hizo una queja porque, bueno, llegó mi compañera y me dijo, oye, tú que has trabajado, ¿cómo gestionamos esto? Y digo, pues dimos todas las vueltas y no encontramos una solución. La queja la tiene el defensor del pueblo, abrió expediente y teóricamente iba a llamar a todas las partes interesadas para hacer un grupo de trabajo, pero hasta hoy esto sigue igual. Y me vuelvo a plantear, con todas esas personas, ¿qué hacemos? ¿Cómo se relacionan con la administración cuando además el propio SAS, la propia administración judicial, todos abogan por contacto cero y con ventanilla electrónica? Entonces, ¿dónde nos estamos dejando por el camino a toda esta gente? Creo que, vuelvo a decir lo mismo, hay que echarle un pensado a muchas cosas, que es una ley, coincido mucho con toda la mesa en que es una ley con mucho sentido, que pone a la persona en el centro y que da todo el sentido a sus decisiones por encima de las de los demás. Pero para todo eso hay que dotarlo de medios técnicos y de todo lo demás que lleva aparejado. Nada, luego me gustaría eso, saber vuestra opinión. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Vamos a cambiar para la imagen de la red de tipo de que os pueda... Un momento, necesito cerrar el sistema. No, pero mejor. Es esto lo que tienes que poner. Bueno, pues yo presento con mucha ilusión a mi querida compañera de asiste semanal, Elizabeth Belitón, que es abogada colaboradora nuestra de nuestra entidad. La verdad es que es un placer tenerla aquí porque a mí me aclara muchas dudas cada día, aunque me las tenga que repetir 1000 veces porque hay veces que se me olvida lo que me cuenta de una vez a otra. Así que muchas gracias, Eli, y nada, le paso la palabra. Bueno, yo lo primero quisiera dar las gracias por permitirme participar en esta mesa, por supuesto a Patricia, por haberme tenido en cuenta. Y bueno, yo voy a intentar centrarme un poquito más en la parte que os interesa a vosotros, que es el tema de los informes sociales. Teniendo en cuenta, tal como has puesto Lorena, que las medidas de apoyo quedan establecidas en guarda de hecho, curatela representativa y curatela asistencial,
y que los procedimientos para establecer esas medidas, si queremos irnos a las que son judiciales, es decir, los tipos de curatela, tiene que ser a través del juzgado, y la guarda de hecho, como su propio nombre indica, es una situación de hecho, pues los procedimientos que tenemos para establecer esas medidas, en el caso de la guarda de hecho, quiero ir centrándome en cada una de las formas que tenemos de apoyar a las personas con discapacidad. Si nos centramos en la guarda de hecho, como su propio nombre indica, es una situación de hecho que no hay que constituir, que ya existe, y lo que vamos a encontrar dificultades, por lo menos por lo que yo encuentro cuando vienen los clientes al despacho, es cómo demuestro que soy guarda de hecho. Porque como se ha puesto ya de manifiesto en esta mesa, pues las entidades bancarias ponen pega, Seguridad Social pone pega, la Agencia Tributaria pone pega, que a mí me ha venido un familiar de una persona con una discapacidad grave que está ejerciendo su guarda de hecho perfectamente, ha ido a pedir una prestación a nombre de su hermano, cuando el propio Código Civil dice que se puede solicitar por parte del guardador de hecho prestaciones, que no sea de una gran envergadura, en nombre de la persona con discapacidad, y le ha dicho el funcionario de Seguridad Social: vete a incapacitar a tu hermano. Entonces, es verdad que nos queda muchísimo camino por andar, y una de las fórmulas que entiendo que es buena para acreditar esa guarda de hecho, aparte que supuestamente podemos acreditarlo, pues como hemos dicho, por el guardador de hecho a la hora de la pensión no contributiva, presentando ese documento, que resides con la persona con discapacidad, certificado de empadronamiento, libro de familia, cualquier documento que vea que tú eres de verdad la persona que está ocupando a la persona con discapacidad. Pero como todavía parece no ser suficiente, yo estoy recomendando a muchos clientes que hagan un acta de notoriedad en la notaría. Nos vamos a la notaría, entonces en la notaría llevamos todos estos documentos que estamos hablando, 2 testigos que sean externos a la familia, pero relacionados con la familia, y el notario da fe de que la persona Y es el guardador de hecho de la persona X. En la práctica, en teoría, debería servirnos con las entidades bancarias. Tengo entendido que hay un convenio firmado entre Fiscalía y entidades bancarias, que esa es la mejor forma de acreditar una guarda de hecho. Entonces, ahí podríamos encontrarnos con la situación de que no tengamos documentación, no tengamos información. Bueno, pues a lo mejor podría servirnos un informe social. ¿Vale? Un informe social que también puede dar fe, que se le puede llevar al notario. A ver, por mi experiencia, las figuras de apoyo voluntaria, que ahora os voy a hablar de ellas, me parece un mecanismo maravilloso, porque es la persona con discapacidad o sin discapacidad la que va a tomar sus decisiones, pero la práctica real es que los notarios todavía no están preparados para esta reforma. He conocido a 2 o 3 puntuales que sí saben de este tema, y entonces como que te abren las puertas, te dan opciones. Entiendo que para muchas de estas medidas te tienes que sentar, que la persona con discapacidad se siente, entienda, le explique, que tengas que adaptar tu lenguaje. A mí me gusta siempre un caso de un chico que le constituimos, él constituyó su propio patrimonio protegido, era un chico autista que vino muchas veces a mi despacho, que no le escuché el tono de voz. Y el notario fue capaz de, mira, tú tienes un perrito, hablándole, fue capaz de que ese chico manifestara su voluntad utilizando pues las herramientas que él tenía, de que se le entendiera y de que la persona con discapacidad se hiciera entender. Entonces, bueno, eso es un hándicap que también tenemos, una de las cosas que hay que mejorar, que se formen los notarios, que ocurre que ya los que son mayores, bueno, me ha costado mucho trabajo que cambien el chip, pero bueno, iremos a los jóvenes, que entiendo que sí van a tener interés en que, vamos, de hecho, uno de los notarios con los que yo trabajo habitualmente, que es mayor, le digo, os vais a trabajar muchísimo ahora con la reforma, y me dice, pues que yo no estoy de acuerdo con la reforma. Digo, bueno, pues ya está, poco podemos hacer. No lo ven, y los notarios tienen mucho miedo por ese juicio de capacidad que tienen que hacer, la responsabilidad que se deriva de eso. Que por eso digo que ahí puede tener una buena cabida en los informes sociales. Como os he dicho, la guarda de hecho es una situación de hecho que la podemos acreditar de la forma que os he comentado. La segunda forma de establecer medidas de apoyo, que son para mí prioritarias, pero es que además en la práctica me parecen fabulosas, las medidas de apoyo voluntarias, que son las que la propia persona con discapacidad hace el notario.
podemos tener desde un poder que ya está vigente con cláusula de subsistencia, es decir, yo tengo capacidad, quiero que mi hijo me ayude a hacer las cosas y ya de entrada tiene poder, pero no va a perder efectividad ese poder porque yo pierda mi capacidad, porque tiene una cláusula que dice que subsiste ese poder aunque yo pierda mi capacidad. Entonces, esa es una de las medidas que tenemos. Otra medida, los poderes preventivos, que es lo que comenta Isabel, que yo preveo que en un futuro, creo que todos deberíamos tener poder preventivo, en un futuro, cuando yo llegue a esta situación en que no pueda tomar decisiones, quiero que decida por mí esta persona, que esto se haga de esta manera, o sea, puedo ir hilando muy fino y estableciendo de forma muy clara qué es lo que quiero. ¿Qué ocurre? Que en los supuestos de que la persona lo puede tener más complicado, pues igual es buena idea acudir a un informe vuestro que ya sirva como para centrar los puntos del debate y a partir de ahí que ya la persona con discapacidad vaya tomando sus decisiones. Y por último, otro instrumento que me parece maravilloso son los planes de apoyo. Los planes de apoyo es como si yo hago, determino en qué ámbitos necesito que me vayan ayudando, quién me va a ayudar y qué intensidad quiero que tenga ese apoyo. Eso, he leído un borrador, de hecho voy a hacer una hora en breve, si Dios quiere, y el borrador que he leído, pues la persona se expresa en un lenguaje muy coloquial, muy natural, diciendo yo vivo en mi casa, estoy a gusto viviendo en mi casa, pero yo no soy capaz de gestionar los pagos de los consumos, no soy capaz de gestionar las reuniones de la comunidad, entonces para eso quiero que esta persona o bien venga conmigo o bien lo haga por mí. Entonces, es que eso nos permite abrir un abanico de posibilidades que esté todo previsto y estamos desjudicializando, estamos sacando y desbujado y sobre todo estamos garantizando que se está haciendo lo que la persona con discapacidad quiere, estamos respetando su voluntad, deseo y preferencia. También aquí en los planes de apoyo creo que es muy interesante el partir también de ese posible punto de partida, que es un informe social, que tenga un conocimiento exhaustivo de la realidad social de la persona y le diga, mira, estas son las situaciones en las que te puedes encontrar, sobre estas cosas, sobre lo que tienes que decidir, aquí cuentas con... A ver, tenemos que tener en cuenta que muchas veces la persona con discapacidad tiene dificultades de comprensión y de expresión, entonces creo que también ahí nos podéis echar un cable. Mientras vienen los facilitadores, creo que puede ser una opción. Y luego ya, si nos centramos en las medidas judiciales de apoyo, pues como muy bien ha explicado Lorena, que tenemos la fase de jurisdicción voluntaria y en el caso de que la persona con discapacidad se oponga a las medidas, pasaremos a la fase de juicio verbal que establece la ley de enjuiciamiento civil, pues ahí son preceptivos los informes. Mi experiencia personal, cuando he aportado, a ver, de hecho la ley de jurisdicción voluntaria dice que los aportemos con la solicitud. Yo como letrado, cuando he aportado un informe social, es que da gusto, porque es que no tenemos que casi pensar los demás. O sea, con vuestro trabajo centramos muchísimo y afinamos muchísimo los apoyos que necesita la persona con discapacidad. Me han llegado informes muy buenos, quizás no periciales, como habíamos hablado antes de empezar esta mesa, pero sí informes de personas que estaban institucionalizadas, a lo mejor estaban en un centro de día o bien estaban en un centro de mayores, y esos informes pues son muy exhaustivos. Y lo mismo ocurre también en el caso de personas que están en asociaciones donde hay trabajadores sociales, en los que en muchos casos, por ejemplo, en concreto un chico autista que tiene un poco limitada su capacidad, pero en muchos ámbitos es independiente, quizás es más de relación con el entorno que de lo que él es capaz de hacer por él mismo. Y entonces en este caso se iba a revisar la sentencia en la que se establecía la curatela de su madre y ahí se hizo un análisis tanto por el trabajador social como por el psicólogo de la entidad que nos permitió ir del tirón a lo que hacía falta, fue muy sencillo. Entonces, tanto en la ley de jurisdicción voluntaria, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de provisión de apoyo, como en el juicio verbal, que luego se desarrollaría en el caso de que la persona con discapacidad no esté conforme con la adopción de medidas, bajo mi punto de vista son imprescindibles los informes sociales. Otro procedimiento en los que podemos aportar informes sociales, pero que no es obligatorio, aunque también puede ser muy clarificador, pues como comentaba en el caso de este chico autista,
En la revisión de sentencias de la antigua ley, pues si aportamos, aparte de la entrevista judicial, si hay informes médicos, si aportamos un informe social de parte, es información adicional que nos va a servir para centrar y definir mucho más las medidas que se van a adoptar en ese caso, si se va a mantener la curatela, si no se mantiene, si hay que adoptar otras medidas distintas. Eso en cuanto al procedimiento de revisión de medidas. Entiendo que también cuando hagamos la revisión de las sentencias, de los autos que existen por la nueva regulación, que necesariamente van a hacerse 3 años, desde que se dictaron esas resoluciones, bueno, se puede ampliar el plazo con carácter. Están poniendo 5 o 6 años. Pero vamos, lo normal están siendo los 3. También, aunque no es obligatorio, sería conveniente para ver la evolución y sobre todo si la persona está institucionalizada, se le está haciendo un seguimiento, es mucho mejor. En procedimientos, por ejemplo, para las autorizaciones, en las autorizaciones judiciales que establece el Código Civil, que tenemos que ir a solicitar la autorización al juez, o la posibilidad que tenemos también de que en la guarda de hecho, como el entorno nos pone barrera y no nos deja como guardadores de hecho, el banco nos pone pega, pues nos vamos y pedimos autorización al juez para eso en concreto, pues también eso lo podemos poner de manifiesto en el procedimiento con un informe social, ¿vale? Entonces, creo que no me dejo ningún procedimiento, creo que está, bueno, aquí habéis hablado de ingreso involuntario. El ingreso involuntario, evidentemente, estemos conformes, estemos disconformes, tampoco se piden informes sociales, pero en los casos en que la persona tiene una gran dependencia, no tiene apoyo social, no tiene red social alrededor y necesita estar en un centro, evidentemente algo nos va a aportar el informe social. Estemos a favor o en contra de los ingresos voluntarios. Pues nada, resumiendo por mi experiencia, los informes sociales son importantísimos. Creo que nos sirven para, como veis, todos los ámbitos de apoyo, es que lo podemos utilizar en casi todos, desde los apoyos más intensos a los menos intensos. Y son muy buenos, por lo menos por mi experiencia, los de personas institucionalizadas o personas que están en asociaciones. Un último apunte, cuando se pide informes por el juzgado no sabe, si la persona no está en un centro que ponga dirección, centro residencial tal, no sabe dónde pedirlo, lo va a pedir el ayuntamiento. Eso es como pedir nada. Por lo menos los que se han pedido en mi caso, la resolución, el informe que mandan es tiene es preceptor de una pensión no contributiva o tiene reconocido un grado de dependencia, grado tal. Ya está. Con eso, evidentemente, no vamos a poder establecer una medida. No lo conocerán, Claro. Hay muy poca información. Entonces, claro, es que decirle al juez, pide tu informe, sin decirle al juez, pide informe en este sitio, es como decir nada. ¿Qué pasa? Que si la persona no está institucionalizada, es un problema que vamos a tener y ahí es donde vaya a tener cabida vosotros, con los informes periciales. Pues nada, espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias. Pues muchas gracias, Eli. Vamos ya a pasarle la palabra a mi presidenta Maite, 10 minutillos para finalizar la intervención de los expertos y luego pasamos ya a las intervenciones, a las preguntas y muchas gracias, Maite. A vosotras. Bueno, yo voy a hablar un poco uno de los desafíos de esta ley precisamente es el trabajo pericial de los trabajadores sociales, ¿no? Evidentemente el marco legal ya sabemos que es la ley 821, donde la ley garantiza que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios adecuados que respondan a sus necesidades específicas, facilitando su integración social y laboral. También la ley establece procedimientos claros para la evaluación de las capacidades y necesidades de las personas con discapacidad, donde el papel del perito entendemos que es crucial para colaborar con el sistema judicial, para determinar el tipo y grado de apoyo necesario. Y también entendemos que, lo hemos dicho todos, es fundamental hacer incidir en la concienciación social. A través de campañas y programas tenemos que sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y capacidades de las personas con discapacidad, promoviendo
su cultura inclusiva. Vale, pero ¿cuáles son los desafíos en los que estamos los peritos? Bueno, los peritos, lo voy a decir muy brevemente porque ya se han repetido varias cosas, es que voy a hablar de Andalucía, voy a hablar de Madrid, voy a hablar de Cataluña, porque además hace 2 semanas he estado en Barcelona en una reunión de presidentas de toda España y hemos hablado de este tema. Hay empresas de peritaciones que las ofrecen a precios irrisorios, precios de 100, 150 euros por peritación. Eso evidentemente es un trabajo que no pone en labor, no pone realmente en labor la función que hacemos, el estudio tan exhaustivo que realizamos. No, una persona cobrando ese importe tan irrisorio, es imposible que tenga la lectura de soportes documentales, haga entrevistas, actos profesionales, que aplique diferentes técnicas de trabajo social, elabore un dictamen pericial y vaya a una sala de ratificación, ¿no? Entonces, ahora mismo eso genera una dificultad que se está produciendo en algunas provincias y eso lo entendemos como una competencia desleal y entendemos que puede tener un impacto en las decisiones judiciales. Si tú das un informe pericial deficiente, puede influir negativamente en las decisiones judiciales que se tomen. Por lo tanto, va a afectar a las personas involucradas y a socavar en ocasiones la confianza en el sistema legal. Esto entendemos que es muy crítico cuando se trata del bienestar y de los derechos de las personas con discapacidad. Entendemos que aquí hay un problema que falla quizá la ética profesional o, bueno, no sé si ya el intrusismo profesional, pero está claro que nos enfrentamos ahora mismo a ese problema. Otro de los problemas que nos enfrentamos es por qué no se requieren siempre dictámenes periciales por parte de los jueces, que a veces decimos, bueno, es que entiendo perfectamente lo que habéis dicho, cuando una persona está institucionalizada, ¿quién mejor que las personas que trabajan con ellas están? Lo que ocurre es que un informe pericial no es un informe social, tienen objetos diferentes, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay jueces que requieren informes sociales o que aceptan o admiten informes sociales en vez de informes periciales. Entonces entendemos que el informe pericial está hecho por un experto con una formación específica de un área relevante y sobre todo es que hay una gran diferencia con un informe social. O sea, mis compañeros de servicios sociales en muchísimas ocasiones conocen perfectamente a las familias, pero otras veces no, lo acabamos de ver, bueno, esta persona es usuaria de una prestación económica, de una ayuda de tal, pero no conocen más. Entonces, eso es entendemos que son enfoques diferentes y que quizá esta ley es demasiado nueva, demasiado jovencita, que todavía tiene que evolucionar, que todavía se tiene que dar mucho a conocer y que hemos de mejorar quizá en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que habría que estar más dentro del sistema. El trabajador social, el perito judicial social debería de estar mucho más, ser una figura referente en esta ley, ¿no? Bueno, como conclusión es que quiero ir muy rápido porque creo que lo importante es a debate. Yo creo que para asegurar esta ley debemos de cumplir la ley, y la ley habla claramente de informe pericial social. Entonces, hasta ahora eso, pues no se está cumpliendo tanto, ¿no? Y lo que sí quería decir es que, al igual que desde el Consejo General de Trabajo Social abogamos porque la estructura colegial instamos al reconocimiento de la figura del trabajador social como profesional
de referencia a la aplicación de esta ley y reconocer su papel fundamental en el proceso de valoración de apoyo, intervención social, seguimiento y coordinación. Es imprescindible que la profesión esté presente, que forme parte del proceso, y para ello se requiere un esfuerzo de ratios profesionales y así ofrecer la atención y seguimiento social solicitado con la calidad y calidez que merece. Valoramos igualmente la necesidad de incorporar este perfil profesional en el sistema judicial y que desde este ámbito se puedan generar equipos interprofesionales que unan sinergias y vínculos de coordinación con otros sistemas, como el de servicios sociales, como el de salud, complementando así la red de atención necesaria desde todas las vertientes que las personas requieren a lo largo de su trayectoria vital. Y ya me quedo con que se nos tenga en cuenta como profesional de referencia, ¿no? Que creo que todavía nos falta educación, quizás nos falte educación a nosotras mismas, nos falte eso. Es una ley muy jovencita que todavía se tiene que dar a conocer quiénes son los protagonistas profesionales, que aparte, por supuesto, el fiscal, el juez, por supuesto, pero el de los trabajadores sociales. Bueno, pues muchas gracias, Maite. A mí la última reflexión de la creación del equipo interdisciplinario me parece fundamental. Se ha dicho aquí en la mesa de la importancia de estos informes periciales a la hora de tomar decisiones en los juzgados. Evidentemente, cuando se hace un buen informe y se conoce bien la situación, es todo más fácil, ya que el sistema judicial yo creo que le serviría de mucho, porque ya tendría una propuesta fiable si se crean este tipo de equipos y de dispositivos. Me parece súper interesante. Bueno, y a partir de aquí, pues las intervenciones, lo que queráis consultar, preguntar. Yo quería, al hilo un poco del informe social pericial, yo trabajo en salud. Uy, se me oye. Es verdad que han venido familias al centro de salud y pedir un informe social para un juzgado, para un procedimiento de este tipo, que por supuesto no se le da, porque lo vienen a pedir a nombre, además, normalmente de un familiar, ya empezando por ahí. Y en segundo lugar, bueno, que siempre se les tiene que decir que si el juzgado o fiscalía nos lo pide directamente a salud, se le darán los informes. Pero bueno, un poco como la gente va buscando un poco también, ¿no? Y acuden a la administración pública, claro, a salud, acudirán a servicios sociales o lo que sea. Sí, pero yo veo ese problema, que al principio han llegado, así. Sí, llegan. Y después otro problema que yo también me encontré es desde Fiscalía, cuando piden, hay como una plantilla que pide un montón de información. Situación patrimonial, unas cosas. A mí me llegó alguna vez, bueno, con una compañera de salud mental, a ella también le llegó más o menos la misma plantilla y una serie de datos, claro, dificilísimos, de patrimonio, todo el conocimiento que se tenga. Digo, es que ya hice el informe, ese conocimiento, todo lo que tengo. Unas preguntas un poco difíciles. Eso es un informe pericial. Claro. Tenemos que pasar. Es que no tengo acceso a esa información. A que nos escuchen en la red de ley, espera que la persona que responda tenga el micro delante, porque si no, no se entera. Yo también trabajo en salud y ¿qué ocurre? Que a veces, por ejemplo, le solicitan a servicios sociales o a compañeros de salud un informe desde el juzgado y lo que sucede es que yo entiendo es que yo tengo que dar respuesta a lo que me ha pedido el juez. Si yo lo entiendo perfectamente, ¿cómo le voy a decir al juez que no lo hago? Claro, por eso digo, nos falta mucha educación todavía es una ley muy jovencita, pero efectivamente como hay que hacer un estudio muy completo y muy global, por ejemplo, desde salud nosotros, en salud a nivel económico intervenimos de una manera muy limitada o anecdótica, digámoslo así, ¿no? Servicios sociales pueden saber algo, ¿no? Entonces, hay que responder, pues su señoría
yo estoy encantada de ayudarle, pero yo no puedo hacer un informe social solo y exclusivamente de esto porque desconozco pues toda la parte documental, desconozco muchas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que los compañeros hacen lo que pueden, que no lo he dicho, están desbordados porque servicios sociales tienen un trabajo ímprobo, que además todo esto también les suma trabajo y bueno, pues es muy complicado para ellos, ¿no? Por alusión. Eso es muy difícil. Un segundito, yo puedo responder de la plantilla. A ver, nosotros venimos, sí, efectivamente pedimos mucha información, pero se nos da la que se tiene. Evidentemente, si no tiene información patrimonial, así se nos refleja. Hasta aquí llegamos y esta ha sido nuestra intervención y eso es suficiente. Lo que pasa es que si no se pide, no me la dais. Si yo no pido información, me vaya a decir que por protección de datos, si no lo he pedido, no me lo pueden facilitar. Entonces se pide todo y hasta donde llega ya sí se refleja. Y en cuanto a que hay, efectivamente, que hay veces que se piden informes sociales a los servicios sociales de un ayuntamiento y no tienen información, esa falta de información también da arroja información, porque eso quiere decir que nunca se ha abierto expediente, que posiblemente sea una persona que no esté en situación de vulnerabilidad y que existe una guarda de hecho perfecta. Porque donde hay vulnerabilidad puede ser, no digo que siempre sea así, pero sí que es revelador que hay una persona en situación de vulnerabilidad y no haya habido ninguna intervención. Entonces me hace pensar que en muchos casos es porque, evidentemente, cuando hay una guarda de hecho perfecta, suficiente, eficiente y eficaz, no hay un trabajador social que haya entrado en esa casa porque no ha hecho falta. Yo no me acostumbro a hablar con micro, yo siento ahora. Pero bueno, finalmente voy a intervenir porque, bueno, yo soy la coordinadora general de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Y cuando nos empiezan a llegar todo ese conjunto de plantillas, como ya dice, no son escritos, no son una que no es una plantilla, es simplemente una petición formal en donde se hace un relato de todos los datos que evidentemente se estiman necesarios para poder decidir sobre los apoyos de una persona. Yo entiendo que siempre debería de haber un informe, por supuesto, y que evidentemente no siempre se tienen por qué tener los datos, pero nosotros tenemos la capacidad de poder investigar, estudiar el caso y obtener la información, ¿vale? Hasta ahí, perfecto. Pero lo primero que ocurre es que cuando nace esta ley, una de las cosas a las que se comprometen es precisamente a contratar equipos interdisciplinares en los juzgados que se dedicaran precisamente a hacer eso. ¿Por qué? Porque efectivamente son informes sociales, periciales, informes con un contenido intensísimo y que van a dar un valor importantísimo a lo que va a ser el futuro y la calidad de vida de una persona a la que hay que garantizarle derechos. Entonces, para empezar, lo primero que hay que definir es quién tiene la competencia. Hoy por hoy, la competencia no es de servicios sociales comunitarios. Simplemente se tira de servicios sociales comunitarios porque es lo que hay. Y porque a servicios sociales comunitarios se nos va dando como cajón desastre todo lo que se estima que es necesario hacer. Y porque, como sistema universal de servicios sociales, pues somos la puerta de entrada para los ciudadanos. Yo me llama la atención lo de los 100 euros del informe pericial. Yo entiendo que tendría que haber un sistema pericial gratuito, porque para que una persona tenga que conseguir su derecho, no debería de costarle dinero a nadie. Eso va a empezar. Pero en segundo lugar, sí entiendo que tendremos que establecer turnos de oficio, yo qué sé, pues como cuando la gente se divorcia o cuando la gente... Vamos a ver, ¿por qué? Porque hay personas que no tienen ni recursos económicos ni para pagar 100 euros, que te parece poquita cantidad, pero que seguramente para mucha gente será una cantidad enorme, ni para pagar 10 euros. Es decir, que tendremos que establecer otro tipo de medidas y los sistemas a la hora de poner a funcionar nuevas leyes, y digo todos los sistemas, la ley de dependencia, otro ejemplo, y es servicios sociales. Los sistemas a la hora de plantear leyes teóricas maravillosas por las que abogamos todos tienen que ir acompañados de recursos. Y no puede un sistema
plantearse que va a tirar para adelante con los recursos de otros sistemas a los que ni siquiera ha dado párvulos. ¿Vale? Entonces, yo creo que a lo mejor nuestra función es partir de ahí. Vamos a empezar a exigir que se definan las competencias. Que el servicio social las tiene que asumir, maravilloso. Yo quiero 10 profesionales, más de los que tengo. Porque es imposible que yo pueda tener un equipo dedicado solo a la cantidad de informes que nos han llegado. Nosotros en los juzgados. Exacto, exacto. De hecho, nosotros hemos contestado a los juzgados. Y hemos contestado a los juzgados que no es nuestra competencia. Y que sí que voy a hacer un análisis y un estudio de aquellos casos que estén en exclusión socioeconómica, que no puedan permitirse buscar un informe pericial en otro lado. Hasta ahí. Creo que es que al final los sistemas para trabajar juntos necesitan empezar a andar juntos desde la construcción y del inicio de todas esas leyes que al final amparan la garantía y los derechos de todos los ciudadanos. Y hasta no digo más. Usted no, yo Me parece magnífica intervención. A ver, tienes toda la razón. No, es lo que pienso, ¿eh? Pero que en la realidad, práctica, ¿eh? en la realidad, a ver, se habla, la propia norma habla de equipos, informes periciales, la ley, todo lo especifica muy bien. Y se habla mucho de mesa redonda. Mesa redonda, es un sistema de mesa redonda, pero no está los recursos en el juzgado. Quizá ahí tendríais que, a ver, hay unos listados de peritos judiciales en muchos ámbitos dentro del juzgado. Que de justicia gratuita también, ¿eh? Claro. Entonces, si vosotros conseguís que se haga ese listado de trabajadores sociales dentro del juzgado y se pueda optar, ya sea beneficiario de justicia gratuita o no, si es beneficiario de justicia gratuita, evidentemente va a incluir el perito porque lo incluye en otros ámbitos. En el social todavía es que no está. Pero si se consiguiera dar ese paso de que estuvierais en ese listado, que existen peritos en muchos ámbitos, pues una parte del trabajo estaría hecho y creo que sería lo justo. Creo que sería otra lo lógico, lo necesario. Otra cuestión distinta. Todo lo que digamos. Los equipos psicosociales, que vale que tenemos equipos psicosociales en los juzgados, pero que evidentemente nos encontramos el mismo problema. Para un tema de menores urgente, tú no puedes estar 2 años y medio esperando el informe psicosocial. Entonces, esa vía también se queda un poquito cerrada porque no hay, siempre nos vamos a encontrar con lo mismo, siempre nos vamos a dar contra la misma pared, la falta de recursos. Aprobar una ley sin dotarla de los recursos necesarios, como has dicho, es como... Y los primeros que se dan cuenta yo creo que son los mismos jueces. Y nosotros, también los fiscales, porque cuando estamos en los distintos juzgados, si tú le pides un informe patrimonial y no lo tienes, el juez que va a hacer se suspende y voy a solicitar a Hacienda la situación de un informe patrimonial y busca de dónde tiene. Que puede ser un informe del médico forense, lo hará. Que puede ser un informe social de la trabajadora social, hasta donde llegue, pues con la información iré montando el puzzle y decidiré hasta dónde necesitará la medida de apoyo. Pero yo creo que los primeros que se encuentran en una situación también de no poder tener recursos ni información es el propio juez o la jueza, que no sabe, que ese sí que el pobre no sabe del caso hasta que no se lo ponen por delante. Que lo entendemos, pero es que bueno... Pero que es verdad que tiene sus limitaciones. Evidentemente, pero quiero decirte con esto que es lo que hablábamos y lo que os he dicho también cuando he hecho mi exposición, que efectivamente aquí faltan recursos para en todos los ámbitos, en el propio juzgado, en la propia fiscalía, en las propias entidades que ejercemos las medidas de apoyo y en todos los ámbitos. Es que en todo, en la propia administración de cara a prestar una medida de apoyo a una persona que le está llegando a la administración, pero es lo que hablábamos antes. ¿De qué manera podemos hacer presión, quiero decir, o reclamar? Pues bueno, me imagino que cada uno en nuestro ámbito tendremos que ir poniendo las exigencias encima de la mesa. No sé si... A veces se trata de poner límites. Claro, pues... Lo primero que tengo que ejercer son mis competencias. Claro. Las que por ley me exigen que cumplan. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, nuestras competencias. Si después yo dispongo de profesionales que pueden hacer otras cosas, veré si puedo. Pero lo primero son mis competencias. Y yo creo que al final todos nosotros tenemos que poner nuestros límites. Y es la única forma
de hacer luego presión. Y yo creo que hoy, por ejemplo, estamos haciendo algo muy bonito, y es poner voz a cada uno de los sistemas implicados, que expliquen sus dificultades, pues a lo mejor resulta... Ay, No has escuchado la importante. Total, que yo creo que otra cosa importante es hacer documentos o elevar propuestas a los distintos niveles. Que a lo mejor pues desde el colegio de trabajo social se puede elaborar una propuesta que validemos los distintos sistemas, porque al final el problema lo tenemos todos. Son ciudadanos que en uno u otro momento vamos a ver. Entonces, eso es una propuesta que lanzo porque creo que estamos representadas mucha gente. Sí, yo estoy, lo que dices me parece estupendo, Sí, pero ¿no? es cierto que depende, cada ayuntamiento actúa de una manera, cada institución actúa de una manera, cada juzgado admite unas cosas, cada fiscal admite otras. En unas provincias me consta que se está haciendo, se está actuando de una manera, en otras de otra. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo entiendo que aquí falta unidad de criterios y falta eso, educación. Quizás habría que hacer, pues no lo sé, no sé si el Consejo Andaluz, por ejemplo, podríamos hacer algo desde el Consejo Andaluz. Digo el Consejo Andaluz por unificar criterios a nivel autonómico. El Consejo General me consta que lo está haciendo, pero luego como cada uno vamos con nuestras prisas, nuestros agobios, bueno, pues vale, esto lo admito, esto no, esto sí. Lo que Ese es pasa el es que problema, yo ¿no? entiendo que efectivamente cada ámbito, cada corporación municipal, cada sistema, evidentemente va a actuar de una manera diferente, pero la realidad es que nosotros mismos estamos dando voz a esto. Mucha gente va a pensar en eso. Ojalá. ¿Vale? Entonces, también la gente va a reflexionar y va a tomar una actitud diferente probablemente a la que tenía en el día de ayer. A eso me refiero. Muchas veces que a mí no se están dando, porque tampoco. No se trata de que nosotros ahora vayamos a hacer una propuesta y de pronto la propuesta vaya a tener efecto y ahora vamos a estar todos contentos porque nos han dado recursos. Eso no va a ser. Pero es verdad que pequeñas cositas suman. Yo, bueno, Irina me conoce, y yo soy de las que hay que sembrar, que en algún momento salen las flores. En ello estamos. Ya está. Mira, pues a mí se me ocurre una propuesta que además es gratis, que a mí me interesante, y es que si fomentamos la guarda de hecho en casos que funcionen, desjudicializaríamos muchos asuntos y llegarían menos asuntos a juzgados, menos informes policiales o sociales, menos agobio a vosotros, a los forenses. Incluso nuestra agenda, en vez de celebrar un juicio a un año vista, pues a lo mejor lo podemos hacer en 3 meses. Pero claro, cuando se nos están pidiendo medidas judiciales en casos en los que no son necesarios, pues eso llena la agenda, llena los procedimientos y llena las vuestras también, vuestras agendas. Claro, llena la agenda de todo. Entonces, claro, si contribuimos a tranquilizar a la sociedad de que es una medida de apoyo que funciona y que si no funciona se pueden ir adoptando por el camino otras autorizaciones o que se va cambiando porque no tienen... Si concienciamos que y si le facilitamos la vida al guardador también, no pidiéndole una sentencia de incapacidad, porque el guardador no tiene que tener una sentencia que le reconozca como guardador. Entonces, si le facilitamos la vida al guardador, pues no se verá esa necesidad. Entonces, habría menos trabajo para todos y nos dedicaríamos realmente a aquellos casos que merezcan pararnos un análisis profundo con su informe pericial y con todo. Nos ha faltado un notario. De todas formas, para que eso ocurra, hace falta mucha información a los profesionales. Totalmente. Y la información tiene que venir del sistema judicial, que son los expertos en la materia. No, perdona, sí y no. Bueno, porque
no tiene que ser conjunto, pero... A mí me encanta, yo cuando todas las personas que vienen a fiscalía hacen una consulta, se les recibe, se les atiende, pero quienes están con ellos sois vosotros, es un médico de cabecera. Entonces, yo entiendo que el sistema judicial tenga que informar y así lo hacemos cuando llega la persona a nuestra presencia, pero no somos las primeras personas a las que se encuentran, la cabecera la tenéis vosotros. Sí, Bueno, sí, yo eso lo sé, y y por vosotros eso no no somos me el banco, explicado. el banco, la seguridad social. Que a lo mejor no me he explicado, si yo sé que la puerta de entrada probablemente la hayamos en nosotros, y por eso hablo de formación, pero ¿quién me forma a mí? Experto. Yo voy a aprender un montón. Porque, claro, vamos a ver, y no es suficiente con que le dé una lectura a la ley. Yo le doy una lectura a la ley y, vamos, para empezar me quedo muerta. Porque hay un montón de términos que desconozco, que no manejo adecuadamente. Entonces yo necesito que, claro, vamos, de hecho te voy a captar para que dé para informar a mi gente. Eso como si me llaman para preguntarme a mí, yo no, bueno, yo primero, no por no, nada, sino porque la formación la tiene que dar la gente que tiene el conocimiento, a eso me refiero. Si yo sé que van a venir a mí, pero si yo los quiero dar una información adecuada, tengo que tener conocimiento. Entonces, me tiene que venir de gente que sepa, a eso me refiero. No que la gente vaya a buscar a vosotros, que yo lo que faltaba. Bueno, digo una cosa, sí, pero evitaríamos también eso. Si todos tenemos la formación, si se forman los profesionales de salud, si se forman los profesionales notarios, si se forman los profesionales de servicio social, todos vamos a tener una información y si nos ponemos de acuerdo en qué mensaje dar a esas personas, pues probablemente las listas de todos van a bajar. A esa formación me refería, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Mira, a mí me hacen derivaciones de la unidad de salud, de algunas unidades de salud mental. Y curiosamente, desde que ha empezado, después de verano, casi todas las derivaciones que me han hecho han sido para medidas voluntarias de apoyo. Ni una sola para que nos vayamos juzgando. ¿Qué pasa? Que ya esos trabajadores sociales con los que yo suelo hablar, que me piden, me preguntan, les explico, pues ya parece que el chip les ha cambiado y dicho, ostras, que esta es mejor solución que esta. Vamos, que ya se ha pasado. Pero que es verdad que es información, al final es información lo que uno necesita. Nosotros, gracias a Dios, los abogados tuvimos la suerte de que justo al poquito de entrar a la reforma nos metieron un curso del Consejo General de la Abogacía, que fue un pedazo de curso. Entonces, hemos tenido de todos los ámbitos. Pero bueno, que sí que tuvimos la suerte de tener esa formación. De todas formas, bueno, no, una pregunta, una reflexión. De todas formas, uno de los objetivos de la mesa también es que se tiendan este tipo de lazos, cartas necesidades formativas que nos pueden servir desde el colegio, para ofertarlas a los colegiados. Y bueno, yo recuerdo que también a partir de algunas acciones, como han sido formaciones de los informes de exclusión por el tema de los desalojos, han creado otro tipo de actuaciones, como que determinados servicios se reúnen en un grupo de WhatsApp. Entonces, sí que creo que es interesante coger el guante de Carmen, ¿no?, en el sentido de hacer una propuesta o intentar, por lo menos, el impulso de llevarla a través del Consejo, como ha dicho Maite, y bueno, empezar el camino, ¿no?, que muchas veces se trata de eso, ¿no?, que además de compartir la experiencia, por supuesto, agradecidísima a todas, ¿no?, todas esas sinergias que están surgiendo de todo esto. Gracias. Pues si alguien quiere consultar algo más, una duda, plantear alguna reflexión. Yo de todas formas os digo que desde la Fundación no solamente estamos en la medida de apoyo a la persona que tenemos, también os podemos facilitar asesoramiento si en alguna ocasión necesitáis algo. Una llamada, Ana, que tengo esta duda, me pasa esto. Yo con muchas de vosotras, no sé, a lo mejor no son las que En estáis nuestro aquí. ayuntamiento has estado. Claro, Lo que pasa hace ya muchos años. hace ya tiempo, cuando empezábamos, pero bueno, que esa parte de cercanía que necesitéis o preciséis, también os la podemos facilitar, ¿no? O tanto yo como Carlos o la Fátima Betanzos, que es la abogada que nosotros tenemos, si es necesario, pues también puede ser, ¿no? Pero sí hay una cuestión, y es que aquí hay un colectivo que es muy importante, que es el de los familiares. Las familias tienen que también cambiar mucho el chip a la hora de pedir, porque cuando llegan a vosotros lo que ellos quieren es otra cosa, no lo que ustedes les vayan a decir, porque me pasa a mí. A nosotros nos pasa también en la Fundación que, vale,
usted ya es el curador representativo, pero ahora yo te voy a decir cómo tú tienes que atender a mi hermano, no como yo creo que lo tengo que hacer, sino como ella quiere que lo haga. No, esto no funciona así. Porque es que si usted tiene la curatela, usted ya se tiene que llevar a mi hermano de mi casa, se lo tiene que llevar a un centro, se lo tiene... Entonces, ese chip, la familia también tiene que educarse en eso. Y el movimiento asociativo, tanto de personas con una enfermedad como de discapacidad intelectual, de mayores, los mayores con deterioro cognitivo, con Alzheimer, es verdad que es otra forma, ¿no? En otros aspectos es mucho, porque finalmente van a terminar en centro de residencia. Sí o sí, además. Efectivamente, o antes o después, mientras que pueden estar en casa, van a estar. Pero el colectivo de personas con discapacidad intelectual y el colectivo de trastorno mental grave, de personas con enfermedad mental, hay una desesperación también en muchos familiares razonable, porque ya han claudicado muchos de ellos, porque no pueden más. Y es verdad que llega un momento en lo que ellos quieren una respuesta distinta a la que probablemente le podamos dar. También evitable. Sí, totalmente. Pero cuando tú intentas empezar ese camino con ellos de otra manera, hasta que eso llega, no estoy haciendo lo que debe, porque ustedes están puestos para esto y no es lo que se les había dicho. Entonces eso es verdad que dificulta también para aquellas personas, y esa formación a las personas desde las instituciones que estáis cercanas a la familia es fundamental, porque lo que vienen pensando ellos es otra cosa distinta. Hay otros que no, hay otros que ya se están trabajando y quieren poner en valor, y que yo no quiero que mi hermano no pueda decidir lo que él quiera, evidentemente, pero sí es cierto que en ese campo también hay que hacer mucha pedagogía con las familias. Yo en la parte ya que nos toca, de cara a cuando ya tenemos el cargo, es complicado porque ellos tienen una idea de lo que es la curatela representativa y piensan que tú le vas a quitar y miedo y la inseguridad, efectivamente. Mucha Entonces, suspicacia. efectivamente, entonces bueno, pues también ahí hay que hacer un trabajo. No, yo quería, igual que soy crítica para las cosas, quería partir de lanza un poco por los profesionales del trabajo social sanitario, fundamentalmente, y especialmente por los compañeros de salud mental, que todos los días del mundo que se levanta y hace sol, estamos diciéndole a la familia que por mucho que quiera incapacitar a su hermano, a su hijo, no lo va a conseguir, y que lo que él tiene en la cabeza no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí que es cierto, y he hecho mucho en falta, me da igual desde qué ámbito venga, desde la administración sanitaria, desde la administración judicial, desde las entidades colaboradoras, me da igual, una formación única, porque lo que no me vale es que en cada provincia esto se organice de una manera y se cuente de una manera en función de las sensibilidades que da la historia, ¿vale? Y quería traer a colación otra cosa, y es para los que no sois de salud. Hay una cosa que nadie se acuerda de ella, y es la ley de autonomía del paciente, que parece que a todo el mundo se le olvida que el paciente tiene derecho a decir que no quiere ingresar, y tiene derecho a decir que no se quiere poner el inyectable que el psiquiatra le está diciendo que se tiene que poner, y que tiene derecho a vivir su vida como quiera, y que dentro del modelo de recuperación en el que muchos creemos, el paciente tiene derecho, y no el paciente es la persona, vamos a dejar al paciente de lado, la persona tiene derecho a equivocarse. Y esa parte se nos olvida a todos. Entonces, eso también hay que traerlo a la mesa. Y que tenemos que convivir con personas que socialmente no nos agradan al resto de la sociedad porque viven de una forma desacorde a nuestros principios, pero que tienen derecho a vivir así, siempre y cuando no pongan en riesgo su salud y la de los demás. Y para eso, ni la persona que viene a traer eso a lo alto de mi mesa, del despacho, ni el que pasa por la calle, ni el vecino solidario que llama diciendo que no tenéis que recoger porque es que hay que ver que no tenéis conciencia, tienen nada que decir. Que para eso está su señoría, que es el único que tiene capacidad para hacer algo así, y la persona que pese a todo puede vivir como quiere, y eso se nos olvida. Y creo que como trabajadora social eso es lo primero que teníamos que poner encima de la mesa, y después hablamos de todo lo demás. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión más? Bueno, pues yo por concluir, está claro que aquí los dos puntos claves son la formación e información a todos los sectores, porque hemos empezado con los trabajadores sociales de comunitarios
y hemos terminado con los familiares y el tercer sector, así que formación e información hace falta por todos lados. Nosotros ya lo venimos haciendo con él y que lleva informando sobre esto, quizás no tanto en el describimiento, ¿no? Y en los perjuicios que hay alrededor de estas figuras jurídicas ejercidas por la Fundación y por organismos de este tipo, pero sí sobre qué hacer, y él viene colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo ahí. Pero está claro que la formación e información, y otra segunda idea clave es ponernos de acuerdo a niveles como mínimo andaluces, o sea, a nivel de Consejo Andaluz, para que en todos sitios se haga de la misma manera, y con la presencia judicial, por supuesto, para que acordemos procedimientos homologados, acordados, reflexionados y en condiciones que en todos sitios se haga lo mismo, ¿no? Y dotados. Y por supuesto dotados de recursos. Pues nada, con estas dos conclusiones, que hay muchas más, pero estas son para mi gusto las más importantes, pues acabamos con la mesa abierta. Yo muy agradecida y muy tranquila ya, por fin, que ya he acabado. Y muy agradecida sobre todo a la gente que ha aguantado todo el tiempo enganchado online. Y nada, gracias por estar y ahí seguiremos.